Cave Canem. El último que apague la antorcha y que el perro no te muerda el trasero. Cave Canem, el podcast más creativo sobre Roma. Nosotros siempre tan modestos. Es que es verdad, hombre. Este es el segundo podcast de julio. Cada 15 días estamos contigo, siempre los viernes. Este 2025 es nuestro primer año. Somos tiernos como el pan que compraba mi abuela. Gladius dice que él también tiene abuela. No seré yo quien se lo discuta. Tiene una dentadura profident. Pues bien, hoy nos iremos de vacaciones, pero os dejaremos en agosto con 2 ediciones especiales del Cave Canem. Este tío es un vago del copón. Va a repetir 2 capítulos ya emitidos y dice que son especiales. Válgame Dios con el Charlie. Yo con la madre de usted no me he metido. La población es Cacabelos, comarca del Bierzo, provincia de León. Cacabelos está a algo más de 1 hora de la capital León. Ludus Vergidum Flavium, 1, 2 y 3 de agosto. Gonzalo, ¿cómo traducimos esto? Tú que sabes latín. Bueno, pues en realidad Vergidum Flavium es el nombre de la población que allí existía. Y ludus, pues son juegos, es una actividad lúdica en base a una ciudad romana que tenemos Vergidum y luego el siguiente Vergidum Flavium, en la época de Vespasiano. Pero eso era Cacabelos, ¿no? Por entendernos. Eso es, sí. Mira, nosotros, una de las batallas muy importantes de finales casi de las guerras cántabras es la Bélgida prerromana. Y en esa Bélgida prerromana, que es el Castro de la Ventosa actual, pues eso dio lugar a una ciudad que luego fue el Vergidum romano, cuando hubo un asentamiento, y el posterior bajada al llano, que es el Vergidum Flavium, que es ya en época de Flavia, pues aparecieron unos restos termales que existen hoy en día, que es el yacimiento de la Drada. Porque ahí en Cacabelos tenemos 2 bienes de interés cultural. Tenemos la Drada por un lado, que sería el Vergidum Flavium, sí, y el Castro de la Ventosa, que sería el Vergidum. Aquí ya por cotidianeidad y por eso decimos siempre Vergidum, ponemos mucho hincapié en la G, aunque en latín no sería así. Vergidum. Pero aquí le hacemos mucho hincapié en el Vergidum, así, sí. Vergidum. Vale, Vergidum. Sí. Estamos hablando con Gonzalo. Gonzalo es Gonzalo González. Guerrero con G todo. Como Vergidum. El presidente de la asociación. Como Vergidum. Como Vergidum. Presidente de la asociación Ludus Vergidum Flavium. Veo que con Gonzalo vamos a aprender mucho. Vamos a ver, Gonzalo, Cacabelos, sí, donde se hace toda la fiesta, es un municipio de unos 4.700 habitantes, ¿no? Y además es una población que está incluida en la ruta del Camino de Santiago, que no falte de nada en Cacabelos. Ludus Vergidum Flavium es una fiesta cultural y de recreación histórica astur-romana, ¿no? Sí, efectivamente. Por un poco dar vida a estos 2 yacimientos que tenemos, pues sí que hemos hecho. Nosotros lo que hemos habilitado es una zona en la playa fluvial, porque tenemos afortunadamente un río estupendo, enorme, con una playa fluvial grande, sí, bastante grande, la verdad, sí, muy bonita, que entonces ahí aprovechamos a hacer un campamento y hacer las actividades. Y desde ahí sí que se promueve siempre, por ejemplo, el subir al Castro de la Ventosa, la Bélgida prerromana y el posterior Vergidum, se propone visitas guiadas, se propone a la Drada, un poco porque la gente vea las vistas espectaculares que tienes desde ahí arriba yacimiento y luego también por dar más vistosidad a la fiesta y porque tenga un carácter histórico que, bueno, que al fin y al cabo no solo es ludus, no solo son juegos y juegas, sí, sino que también es conocer nuestra historia como pueblo, como comarca, porque luego la palabra Vergidum es el origen del nombre del Bierzo, a la comarca del Bierzo sí que ya... entonces, que tengamos nuestro pasado. Últimamente como asociación, porque somos una asociación que llevamos haciendo esta fiesta 16 años, sí, pues estamos incluidos en las fiestas de recreación histórica nacional y europea, algo que, bueno, pues nos ha gustado mucho entrar en ese círculo, en ese ambiente, porque aparte de que nosotros como asociación somos una asociación modesta económicamente, estamos hablando,
dependemos de nosotros mismos siempre. Dos yacimientos, pero ahora no habrá ni un gramo de oro, ¿no? Pues al contrario de lo que pueda parecer, hay oro. Es decir, me voy para allá. Nosotros, sí, vente para acá porque además lo llevarás sin ningún tipo de problema. Mira, ¿qué pasa? Es una zona muy aurífera, En el río mismo donde nos estamos bañando, hacemos bateo de oro todos los años. El año pasado fue el primer año que hicimos con una asociación, la Legio Aurum de León. Nos hicimos ese bateo. Y todo el mundo pudo llevarse su oro para su casa sin ningún inconveniente. Se sorprende la gente de que haya oro, se sorprende, pero no es sorprendente, es que es lo que en nuestra zona los romanos estuvieron por eso. Cuando llegaron y vieron el oro que allí había, pues estuvieron por eso. Este año se ampliará el número de personas participantes en el bateo hasta 90 como máximo, y será el sábado y el domingo 2 y 3 de 11 a 1. Gonzalo... Pero sí, puedes venir, que te llevarás oro. Muy bien. Bueno, me imagino que me llevaré poquito oro, porque no me dará para ir a estas tiendas que hay que compro oro. No me dará para tanto, ¿no? Claro, mira, el oro que tenemos en nuestra zona no es como vemos en las películas que salen esas pepitas gigantescas, estas zonas americanas del oeste que vemos en la televisión. Eso es. Aquí son lascas, es como polvo de oro, mayor o menor medida, mayor o menor tamaño, pero es como lasquitas, como polvo. Y de eso todo, pues sí, a fuerza de remover mucha tierra, como hicieron en su momento los romanos, pues la cantidad de oro ha sido increíble la que se sacó de aquí. Montáis un buen pollo en Cacabelos estos días. Es lúdico, por eso ludus, es cultural, porque al fin y al cabo es para conocer, repasar nuestro pasado romano y aprender de él. Y bueno, es algo que la gente que viene lo disfruta, lo pasa bien en la playa fluvial, en el río, con actividades de todo tipo. Tenemos la suerte de contar con recreadores ya reconocidos a nivel nacional, que vienen a hacernos pues, desde luchas de gladiadores hasta diversos talleres. O sea, estamos encantadísimos porque al final hemos hecho familia. Al ser un sitio pequeño, modesto, con una asociación en la que pujamos todos a tope, nos tiramos todo el año haciendo talleres, actividades de recreación, de vestimenta. Bueno, pues la gente que viene a disfrutarlo con nosotros, encantadísimos. Ellos vienen, así nos lo trasladan, nosotros de que vengan, vamos, esto es una maravilla. Yo es una cosa de la que me siento muy orgulloso. Y bueno, llevamos 16 años, que no es poca cosa. No. Gonzalo, algunos pensarán, bueno, ¿por qué hablan de Astures si ahora son leoneses en Cacabelos? Claro, en la época romana erais Astures vosotros. Una cosa que se da por desconocimiento, supongo, de la gente. Mira, los romanos cuando vinieron a las guerras cántabras, para ellos todos éramos cántabros, éramos todos una zona que estaba por pacificar. Esa zona que estaba por pacificar, pues es hoy la actual Cantabria, es el norte de Palencia, el norte de Burgos, la actual Asturias, la provincia de León, parte de Zamora, parte de Salamanca, parte de Braga, en Portugal y de Galicia. Eso es la zona Astur y Cántabra. Media España. Entonces los romanos, para hacer de la zona norte, además es muy fácil de ver, guerras cántabras, se ve el dibujo perfectamente. ¿Qué hicieron los romanos? Pues dividieron en dos frentes. La parte cántabra, que es la actual Cantabria, norte de Burgos y Palencia, y el resto, que es la zona Astur, dividida por el río Astura, que hoy sería el río Esla, pues por eso de ahí la palabra Astures. Toda esa zona, que recorrería Asturias, León, Zamora, Salamanca, parte de Portugal y demás, es nuestra zona. Entonces, por eso. Más cerca, como estamos nosotros, muy cerca de la Galicia, de la Galaequia posterior, a la que pertenecimos como comarca del Bierzo también, pues siempre ha quedado una reminiscencia en la población de llamarnos celtas. Aquí están los celtas. Pero bueno, en realidad, si nos vamos a los romanos nos denominaron ellos como Astures. Del río Esla, de la Astura para allá son Astures y para acá son cántabros. Pero tú, Gonzalo, veo que mandas mucho, porque cuando no mandas como presidente de la asociación, luego mandas como cónsul en las fiestas. ¿Pero qué pasa contigo, Gonzalo? No sé. Quieren que mande. Yo ya varios intentos de que no quiero mandar, pero quieren que mande. Claro, yo hago el papel de cónsul Dumbiro, en realidad. ¿Dumbiro? El Dumbiro, que sería el alcalde. Cónsul Dumbiro. El cónsul Dumbiro
Dumbiro, así como suena, con V, Dumbiro, que sería el alcalde de la ciudad. Hoy estamos aprendiendo mucho. Cónsul Dumbiro, Vergidus. Sí. Ya te digo, pues la cosa está en que pues un poco hago la representación de alcalde y bueno, desde ahí pues llega el César, los senadores y demás, y en honor a ellos, a la extracción de oro tan buena que llevamos durante todo el año, empiezan las fiestas y empieza el fin de semana. Sí. A venir, a participar y a disfrutar de ella, pero vamos, porque eso merece la pena en cuanto a la recreación y a la diversión, va todo unido de la mano. Luego hacemos también actividades acuáticas, ahí te lo puedes imaginar, hacemos hasta una naumaquia, guerra de barcos, sí. son olimpiadas con barcos. Sí, yo creo que si tus oyentes igual ponen el Vergidum Flavium o Ludus Vergidum Flavium, le sale... en vídeos, en imágenes, en fotos, saldrá, bueno, es espectacular. Y tenéis una buena web que siempre se agradece. Oye, Gonzalo, muchas gracias. O este año vamos a buscar oro o vamos el año que viene, pero tú no te vas a librar de que yo vaya a buscar oro a tu pueblo. Adiós, Gonzalo. Bueno, Charlie, pues nada, encantado de haber hablado contigo, de haberte conocido, mira que así tal, y cualquier cocina, pues aquí estamos. Lo decían los romanos y lo seguimos diciendo los humanos. El tiempo pasa, pero no tanto. Roma construyó su mundo, que originó el nuestro, está claro. Decían que el tribuno inspeccionaba la disciplina solo en los esclavos de ojos claros. Sesiones, noticias, entrevistas. Este podcast tiene buenas vistas. Emperadores. Cuando pensamos en deportes romanos, lo primero que suele venirnos a la cabeza son las carreras de cuadrigas o los combates de gladiadores. Pero resulta que en plena antigua Roma ya se jugaba algo sorprendentemente parecido al voleibol, el ludere de Datim. Su base era simple pero exigente: mantener la pelota en el aire golpeándola solo con las manos, sin dejar que tocara el suelo. No está claro cómo se puntuaba, pero lo importante era la agilidad, la coordinación y el trabajo en equipo. Eso sí, a diferencia del voleibol moderno, no había red ni un campo delimitado. Se jugaba con una pelota ligera llamada pila pagánica, rellena de plumas, ideal para mantenerla flotando un rato más. No era un deporte de masas, la pelota no era barata, así que no todo el mundo podía permitírselo. Aún así se volvió muy popular entre los jóvenes, especialmente en las termas, donde además de relajarse, también se sociabilizaba y se jugaba. Lo curioso es que no era un deporte de combate ni exigía mucha fuerza física, así que lo practicaban tanto hombres como mujeres. Aunque el voleibol como tal nació en el siglo XIX, está claro que los romanos ya andaban experimentando con algo muy similar hace casi 2000 años. Y por cierto, hoy Italia es una de las grandes potencias mundiales del voleibol. ¿Quién sabe si se debe a que empezaron a entrenar en las termas? ¡Viva los emperadores! Julio César, Augusto, Adriano, Trajano y Claudio. Las legiones y la legión, los tribunos y las tribunas. Cabe Canem, con Charlie Diego, que tiene pinta de gladiador, pero se asusta ante un perro mordedor. Patricia Violán y Miguel Ángel Violán, hija y padre. Entre violanes anda el juego. Panem et circenses. Es el desideratum de los gobiernos populistas, porque si la gente está contenta, nadie se mete con los que mandan. Distraerlos, esta es la consigna. Y si ahora se utiliza el fútbol y el Netflix, en la época romana el circo cumplía esta función. ¿Qué mejor espectáculo que carreras de cuadrigas, batallas navales simuladas, cristianos engullidos por fieros leones o gladiadores cuyo premio consistía en salvar el pellejo? Lo resume la máxima panem et circenses,
comida y espectáculo para el público, para que no se hagan demasiadas preguntas sobre si están bien gobernados. Mucho mejor eso que la participación democrática, con el riesgo de que los gobernantes salgan cuestionados a través de preguntas incómodas. Si los deseos inmediatos del pueblo son satisfechos, la plebe no se rebela. Han pasado unos cuantos siglos, pero esta divisa sigue siendo válida aquí y en Roma. Ahora me pongo serio. Bueno, solo un rato. El profesor Joaquín Ruiz de Arbulo es uno de nuestros invitados de hoy. ¿Y qué invitado? Arqueólogo y catedrático de Arqueología de Grecia y Roma de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. A usted le he oído hablar en más de una ocasión, como arqueólogo, del Triángulo del Patrimonio. Tiene 3 vértices. El primero es la investigación, que sería de alguna forma a lo que me dedico yo. Sí. Mi función consiste, aparte de la docencia, pues en esto, en intentar entender cómo funciona la cultura material de los romanos, sus monumentos, sus obras de arte, su sociedad. Pero luego, una vez yo me dedico a investigar esto, hago las excavaciones o las interpreto, pero luego tienen que haber otros compañeros que los restos que aparezcan los puedan y los sepan restaurar, porque si no los restauramos, pues bueno, pues se degradarán. Claro. Y muy bien, ya los hemos restaurado. ¿Y ahora con esto qué hacemos? Pues otros compañeros son los museógrafos y los museólogos que se dedican a preparar un discurso, un relato, para que estos hallazgos puedan ser entendidos en primer lugar y disfrutados por toda la sociedad. Y claro, estos 3 vértices tienen que funcionar en conjunto. Si los eruditos sabemos muchísimo, pero solamente hablamos a otros eruditos que saben tanto como nosotros, pues vaya aburrimiento. De lo que se trata es de que ese conocimiento sea a su vez filtrado por otros compañeros capaces de convertirlo esto en historias adaptadas a nuestra sociedad, que también es cambiante y muy diversa, y que todo esto luego nos permita llegar a la gente utilizando pues nuevas tecnologías. Ahora yo, por ejemplo, formo parte de un grupo, el SETOPAN, Seminario de Topografía Antigua, ¿sí?, con arquitectos, con historiadores del arte, y nos dedicamos a intentar restituir en 3 dimensiones los grandes monumentos romanos de Tarragona. Profesor Ruiz de Arbulo, usted tiene el verbo fácil, reconózcalo. Sí que es cierto que, claro, yo ya hace 40 años que soy profesor universitario, lo cual quiere decir que si tú me das un tema, yo ahora comienzo a hablarte y puedo estar 1 hora y media sin parar. Pero eso es porque me dedico, bueno, si me preguntas, claro, de un tema del cual yo sepa algo, vamos a aclararlo. Bueno. Quiero decir, los profesores tenemos, pues por necesidad propia de esta rutina que tenemos año tras año, de las clases, de explicar los temas, etcétera, etcétera, pues claro, si no tenemos una cierta facilidad oral, pues mal lo pasaríamos, nosotros y nuestros pobres alumnos, que bastante paciencia tienen también. Que sé que podría estar con usted no 1 hora y media, no 2 horas y media y 3 horas y media hablando de temas de Roma. ¿Qué es lo que más le apasiona a usted de Roma? Y esta es, en fin, una pregunta difícil porque me temo que le apasionan tantas cosas. Mira, cuando hice este librito, el Roma explicada a los jóvenes y a los no tan jóvenes, sí, utilicé primero un desafío pedí a mi mujer es profesora en un instituto, y pedí a 2 compañeros suyos que con clases de eso, de una media de edad de tercero, 14, 15 años, sí, ¿qué preguntas harían ellos a niños, a compañeros suyos de época romana, para ver qué son las dudas que tenían, o qué cosas les gustaría saber de los romanos. Y uno de ellos me puso que la gran duda que tenía era de por qué los romanos se ponían una escoba en la cabeza. Y la encontré genial, porque eso es una observación muy propia de la claridad de mente de un adolescente. Y entonces te explicar que este tipo de preguntas fundamentales, como son las preguntas sobre el sexo, sobre Dios, sobre si existe el amor o no, son las que te planteas en la adolescencia y parece que son cosas de adolescente, y luego te pasas toda la vida intentando responderlas y casi nunca lo logras. Pero al final del libro ponía una anécdota de Tácito referente a su cuñado, a Julio Agrícola, que fue el general romano que conquistó Britania, que pone en bocas de un jefe picto, de los escoceses, sí, que dice, pero ¿qué buscan los romanos aquí?
dice, vienen, nos matan a nuestras mujeres, y dice, ya estos campos hierbos le llaman imperio, y a esta sociedad ensangrentada le llaman paz, ¿no? Y decía, hombre, pues esto son palabras que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de la romanización, ¿eh? El imperio romano era un imperio esclavista, brutal, pero también es cierto, esto es una parte de la balanza, pero en la otra parte es reconocer que infinitas cosas de lo que somos nosotros hoy como sociedad lo hemos heredado directamente de los romanos. Ciertamente. Ya no hablamos solamente de la legislación, podemos hablar de la moneda, podemos hablar de los productos. Hoy vengo por esta tarde, por ejemplo, me ha tocado estar con 2 cocineros, pues hablando de la cocina de los romanos y si hoy en día comemos igual o no. Y claro, ¿qué significa la cocina de los romanos? Primero, pues comercio de proximidad, que ahora parece que es como un gran hallazgo. ¡Oh, la cocina de proximidad! ¡Qué buena es! Bueno, pues es de sentido común. Es mucho más bueno lo que está aquí que no se lo metes en un frigorífico. O la tríada mediterránea, ¿no? El cereal, el vino, el aceite como productos alimenticios, la diferencia de la vida, del consumo de alcohol, por ejemplo, que tenemos en el Mediterráneo de tradición clásica, y el de los bárbaros del norte, que son eso, bárbaros, pero claro, hoy en día son grandes sociedades de gente magnífica, no digo yo que no, ingleses, alemanes del norte, finlandeses, pero diles que se pongan a beber y te demostrarán inmediatamente que son bárbaros. En cambio, nosotros no bebemos para emborracharnos como hacen ellos. Y esto no es una crítica, es una observación etnológica, y si has estado en Inglaterra, que seguro que sí, creo que opinarás algo parecido. Nosotros, ¿por qué no nos emborrachamos directamente? Porque somos de tradición clásica. Para nosotros, el vino, que no los alcoholes destilados, es un producto para la relación. Tú vives sencillamente para compartir y sobre todo el vino tiene que estar rico. A un inglés le da igual si el whisky está bueno o no, que también lo está, ¿no? Sencillamente se mete 4 whiskies uno tras otro, las jarras de cerveza, y coge una moña increíble dentro de nada, en media hora. Y dices, ¿pero por qué lo hacen? Y yo siempre explico, porque hace mucho frío y porque son bárbaros y hace frío y consumen el alcohol así. También hay que decir que luego al cabo duermen 3 horas y al cabo de 3 horas están trabajando los primeros de todo, tienen esta capacidad ya física y social. Pero con esta pequeña broma lo que intento reflejar es esas diferencias sociales, fruto pues de la meteorología, fruto de la cultura, del entorno, y que nos hace a nosotros reconocer que si somos algo, somos herederos de una tradición mediterránea que deberíamos mantener. Y quiero decir con esto que hemos perdido la unidad mediterránea que tuvo Roma. Si yo voy y cojo un avión y ese avión me lleva hasta Túnez y bajo en el aeropuerto de Túnez, estoy en casa. La luz, los olores que me llegan, veo en el perfil del paisaje los olivos, estoy en casa. Podría estar en Palma de Mallorca, podría estar en Valencia, podría estar en Tarragona. Me pasa lo mismo en Chipre, me pasa lo mismo. Sí. En cambio, si cojo ese avión y me lleva al aeropuerto de Hamburgo, me deja en el aeropuerto de Hamburgo y yo digo, ¿dónde estoy? Veo unos bosques, no veo palomas, veo cuervos. Y digo, ¿dónde estoy? Pues estoy en otro mundo. Esa unidad mediterránea, fruto de lo que fue el mundo clásico, griego, púnico y romano, es lo que a mí me gustaría de alguna forma mantener. Ya sé que es imposible. Quiero decir que tampoco soy en este sentido un iluso para ignorar nuestra realidad actual. Pero creo que nuestro aporte a esta nueva Europa, que estamos todavía en un proceso extraño, de creérnosla toda, porque decimos que somos europeos y no es verdad, sí. Claro, pues pasaría en buena parte por esta capacidad que tenemos los que vivimos en Italia, que vivimos en Grecia o que vivimos en la península ibérica, de unir más esta relación con los pueblos del Magreb, los pueblos argelinos, tunecinos, los sirios, que todos ellos, desgraciadamente, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando todavía muy mal hoy en día, ¿no? Y me refiero con esto pues a las migraciones, a este tráfico de seres humanos en los botes a lo largo del Mediterráneo hacia Canarias, que son temas, bueno, muy dolorosos, pero que explican todavía este papel, ¿no?, de Europa como el lugar de las oportunidades. Esta Europa necesita más filosofía y más luz de Apolo, vamos a decirlo así, y no tanta furia de Odín y de los hombres del norte. Se entiende. Termino con una pregunta de su alumno,
¿Por qué llevan escobas en la cabeza los romanos? ¿Por qué llevaban? Por la misma razón que nosotros nos ponemos un lacito ridículo que cuando somos adolescentes, bueno, yo tuve que ser adulto para aprender a ponérmelo, me refiero a la corbata, sí. Y nos parece que si el acto es oficial y no nos ponemos corbata, fíjate tú, hacemos un insulto, ¿eh? Recordemos la anécdota esta del pobre Zelensky, no pobre, de lo que le tocó sufrir a Zelensky con toda esa pandilla de locos que rodean al presidente Trump en Estados Unidos, sí. Metiéndose con él porque no se había puesto una americana y una corbata, ¿no? Bueno, son elementos que en cada sociedad sean, bueno, si estuviéramos en el siglo XVI, pues iríamos todos con esos pololos raros, ¿no? Y aquellas medias que se ponían, que ahora vemos las imágenes y los cuadros de Velázquez y de todo, madre mía, ¿de qué van? Pues bueno, ellos iban tan contentos, pasando, imagino, un calor tremendo, pero como ya les parecía lo normal, pues no pasaba nada. Lo hacían con alegría. Con alegría y con dignidad, y bueno, y lo que costaba, ¿no? Hacer aquellos bordados y aquellas cosas, y luego ponerse a montar a caballo. En cada sociedad ha creado, ¿no? estos elementos de prestigio, y que lo curioso en este caso, por hacer un paralelismo, es el Papa de Roma. ¿Cómo se llama el Papa? El Sumo Pontífice. Claro que sí, el Pontífice máximo, que es el máximo sacerdote de la sociedad romana. ¿Y qué lleva el Papa como vestimenta de lujo? Algunos papas, ¿eh? Ahora pienso en Ratzinger, el Juan Pablo no lo tenía, y el de ahora creo que tampoco, León XIII. Pues esos zapatitos rojos, que son los zapatitos de los senadores romanos, y el anillo de oro de los caballeros romanos. Es decir, vemos en el Papa de Roma el resultado de una religión romana transformada cuando el imperio coge la religión cristiana con Constantino, y la nueva religión cristiana adopta todo el boato. Es curioso, ¿eh? Ellos que habían estado en las catacumbas durante 4 siglos y ahora fueron los más amantes de ese boato que se nos ha transmitido a nosotros 20 siglos después a través de esta cristianización del Imperio Romano. Es decir, que incluso en aspectos como la religión, y no pensemos ya pues en nuestra Semana Santa, ¿no? Los pasos de Semana Santa, o los romanos todavía, que nos vestimos todavía de armats, decimos en Cataluña. Todavía, y manallas, romanos, pues, sí. Todavía sería igual, y que nos puede parecer bien o mal, pero no lo podemos ignorar, o no deberíamos ignorarlo, vamos a decirlo así. Terminamos así. Muchas gracias por su cordialidad y por tantos conocimientos. Muchas gracias, don Joaquín. Un placer, muchas gracias a ti por tu dinamismo y bueno, y por esta invitación que me haces. Un saludo para todos. Una cantera romana bajo Barcelona. Los arqueólogos han encontrado en Montjuïc una de las canteras romanas más antiguas de Europa, y es una pasada. Este pedazo de historia estaba escondido en una finca del suroeste de la montaña, y aún se ven marcas de picos, fragmentos de hierro y hasta el hueco de los tascones que usaban para partir la piedra. Vamos, que puedes ver claramente cómo curraban los romanos hace más de 2000 años. Durante el Imperio, Montjuïc no era solo un monte pelado. Era la cantera top para construir Barquino, la antigua Barcelona, Badalona, Bétulo y Mataró y Luro. Todo ese pedrusco acabó convertido en columnas, murallas y edificios que cimentaron el imperio en esta parte del Mediterráneo. La arqueóloga Ana Gutiérrez de l'ICAC del Instituto Catalán de Arqueología Clásica lo deja claro. Este hallazgo es un bombazo porque no se suelen encontrar canteras romanas tan bien conservadas, y además suelen pasar desapercibidas. Ahora un tramo de 8 metros de largo por 3 de alto quedará preservado en el sótano del edificio nuevo que están construyendo ahí, para que todo el mundo pueda alucinar con este testimonio directo de ingeniería romana. En el año 2007, con motivo de una prospección realizada por el Departamento de Investigaciones Arqueológicas Submarinas y Subacuáticas de Francia en el río Ródano, a su paso por Arles, se encontró un busto masculino de mármol. Tan solo verlo, el arqueólogo en jefe Luc Long exclamó con vehemencia: «Putain, c'est César», o lo que en castellano diríamos: «Joder, es César». A lo largo de los siglos son diversos los retratos masculinos de la antigua Roma que se han identificado con Julio César. Pero todo hay que decirlo, la mayoría o bien son falsas recreaciones modernas, sobre todo a partir del siglo XVI, o bien no se corresponden en absoluto con el célebre personaje.
De hecho, ningún busto romano, sea masculino o femenino, no lleva ninguna inscripción que permita saber a ciencia cierta de quién se trata. Y si las hay, de inscripciones, se trata también de añadidos posteriores. Así pues, ¿cómo podemos saber si tal cara o tal otra pertenece a quien sea? Las identificaciones se basan en los retratos grabados en las monedas romanas, en las que los personajes sí van acompañados de una leyenda que permite saber quién es. De hecho, César fue el primer romano que se atrevió a inmortalizar su propio rostro en una moneda, algo que, como podemos intuir, no fue del agrado del Senado. A su vez, también son oportunas las descripciones físicas incluidas en libros como los 12 Césares de Suetonio o los Anales de Tácito. Según estas, César era alto y de complexión delgada, de piel clara, con pómulos prominentes y ojos oscuros y profundos. Sabemos también que le gustaba mucho cuidar su aspecto físico. Se cortaba el pelo, se afeitaba y se depilaba, aunque no soportaba la calvicie, entre otras razones porque esta era vista como un símbolo de debilidad y de pérdida de virilidad, con lo que muchos hombres solían disimularla con pelucas, las llamadas capilamenta. César, en cambio, optó por una fórmula más vistosa. El Senado le concedió el derecho a llevar la corona de laurel en cualquier situación, lo que le permitía no solo alardear de su poder, sino también evitar que la gente se fijara en su alopecia. A partir de aquí, muchos retratos de hombres delgados, con muestras de calvicie y con arrugas en el cuello y nuez marcada, tal y como aparecen las monedas, se han relacionado directamente con César. Hasta el César de los cómics de Asterix es un fiel reflejo de esa imagen. De hecho, el busto de Arles, conservado hoy en su museo arqueológico, es considerado por muchos como el prototipo y el más fiel a la realidad. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. La eminente Mary Beard, nada más fue descubierto, se apresuró a decir que no había ninguna evidencia para sostener que realmente fuera César. Otros, en cambio, como Paul Zanker, sí que se apuntaron al carro en base a sus similitudes con otros retratos tradicionalmente asociados a César, como el de Tusculum, hoy en Turín. Por desgracia, nunca sabremos de verdad quién tiene la razón. Como diría el propio César, iacta alea est. La suerte está echada. Bueno, el profesor Tony Conejo ha marchado de viaje a Laos. Yo también he estado en Laos, en los Laos de Covadonga. Marcos Argibay es el presidente de la Asociación Cultural Civitas o Civitas Limicorum, do Festa do Esquecemento. ¿Lo he dicho bien, Marcos? Más o menos. Festa do Esquecemento, sí, señor. Vale, que se celebra el 22, el 23 y el 24 de agosto en la población gallega de Xinzo de Limia, en Ourense. Xinzo de Limia... Marcos tiene casi 10.000 habitantes, pero no llegáis todavía, os queda un poquitín. Y está a 36 kilómetros de Ourense, es para situar al personal. Marcos, la población está atravesada por el río Limia, un río histórico que marca la fiesta, que ha marcado vuestra historia, vamos, que marca el día a día, ¿no? Así es, el río Limia, el río Letes, como así le llamaron los romanos. Sí. Ese río que nos atraviesa, ese río pues, que hace que esta sea unas tierras pues, tan fértiles y con tanta abundancia en el mundo de la agricultura y demás. Y lógicamente, pues esa historia que nos conecta a nuestro pasado. Es el río del olvido, pero el río del olvido, más que de romano, viene de Grecia, ¿no? Correcto, viene de Grecia, justamente como homólogo este río Letes, que así llamaron los romanos, como homólogo al Leteo, al antiguo Leteo de la Grecia antigua. Contaba la leyenda, sí, que así muy bien hicieron extender pues los habitantes preromanos, los galaicos que aquí habitaban, pues se defendían y se defendieron durante muchos años a través de esa leyenda, ¿no? Que el río del olvido, pues si tú tocabas esas aguas, si tú intentabas atravesarlo, cruzarlo, pues te olvidarías de todo, como así ocurría en el Leteo. El cónsul romano Décimo Junio Bruto fue el primero en cruzar el río, ¿no? Fue el primero en cruzar el río tras ese pequeño intento de sublevación, ¿no? Por así decirlo, por parte de sus tropas que él comandaba, que no se atrevían a cruzarlo, pues él pues aguerrido decidió pues tomar en su mano el estandarte de las legiones romanas, atravesar el río Limia, sí, y una vez a la otra orilla pues demostró
que no se había olvidado de nada. Uno a uno llamó a sus soldados y estos atravesaron y continuaron así lo que sería el descubrimiento o la conquista de la Galaecia. ¿Décimo Juno Bruto fue aquel de César o era otro Bruto? Era otro Bruto, ha habido muchos Brutos. Sí, hay muchos, en la historia está llena de Brutos. Está llena de Brutos y más en estas épocas de guerras, batallas y conquistas. Sí. Y en esa época y en vuestro territorio, ¿los romanos con quién se enfrentaban? Pues en la época prerromana, pues en toda Galicia pues estaba habitada pues por pequeñas tribus que vivían en castros. Es lo que actualmente pues lo llamamos castrechos o más recientemente el concepto de galaico está tomando esa fuerza, ¿no? Porque en muchas zonas el castro era una vivienda habitual, pero los rasgos de esta zona, los rasgos que nos especifican como galaicos, son diferentes a los rasgos celtas o a los rasgos pues vikingos, ¿no? Que incluso alguna vez se intenta confundir. Nosotros vendemos el concepto galaico porque es el que mejor representa pues los habitantes prerromanos organizados en tribus y en tribus pequeñas y con esa fuerte mentalidad de arraigo a la naturaleza, de defensa de lo suyo y de protección con los dioses, claro. Yo siempre voy a parar al río Limia. Hay unas imágenes muy bonitas, preciosas, espectaculares, de romanos cruzando el río en vuestra fiesta. Así es, desde el primer año, este será el 25º, el 25 aniversario. Sí. Año a año, pues las legiones de romanos atravesaron ese río, recreando ese momento histórico del que tanto significado pues nos aporta a nuestra localidad y a nuestra historia, que ha sido un punto de inflexión, lógicamente. Pues el río es la base de todo y el río es normal que termines en el río siempre, claro. Y si vamos a Ximzo de Limia, ¿qué veremos? O sea, en síntesis, Marcos, ¿qué nos ofrece la fiesta de Esquecemento? ¿Qué quiere decir del olvido? Pues la fiesta del olvido, por lo del río. Correcto, sí, Esquecemento es el olvido en gallego. Pues la fiesta de Esquecemento lo que nos ofrece es un fin de semana completo, de viernes a domingo, en el que te transportas a 2100 años atrás, en el que las calles de Xinzo, pues los habitantes se visten de época, de galaicos o de romanos. Hacemos una interesantísima recreación de un campamento, pues en el que conviven más de 1000 personas, un campamento con construcciones, tanto castros galaicos como villas y domus romanas. Sí, caramba. Y es ese fin de semana donde está lo que es, por así decirlo, ¿no? Lo más puro, ¿no? Lo que es la recreación en sí. La gente pues se transporta al pasado, se meten en un papel y hacen las delicias pues de todo aquel que tiene a bien acercarse a disfrutar del evento. ¿Por qué nos gusta tanto mirar atrás, presidente? Yo siempre lo digo, esta es una frase que acuño, es que nosotros en la actualidad pues mucha gente pues decide olvidar. Nosotros todo el contrario, nosotros decidimos recordar nuestro pasado, recordar de dónde venimos para saber sobre todo hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. La fiesta del olvido, 22, 23 y 24 de agosto, festa do Esquecemento. ¿Algo más, Marcos? Nos hemos dejado muchas cosas, pero... Nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero de nuestro evento, bueno, el Gran Circo Romano, un mercado de artesanías con más de 50 puestos rigurosamente artesanales. Sí. En definitiva, tenemos pues atracciones y demás de época para la infancia. Es un fin de semana pues cargado de cultura, una diversión familiar, de aprendizaje, pues para salirnos un poco, ¿no?, de estas masificaciones y de festivales y de fiestas actuales, ¿no? Y poco más, termino. Si me permites, por supuesto, pues, invitando a todos los oyentes de tu maravilloso podcast a que acudan, a que se animen y a que participen ya no solo de nuestra fiesta, pues sino de todo lo que es el mundo del recreacionismo histórico. ¿Cómo atrapa Roma, Marcos? ¿Cómo atrapa Roma? Yo no me imaginaba cuando empecé el podcast que iba a encontrar tantos romanos en España 2000 años después, aunque tú eres galaico. Muchísimos. Yo soy galaico preferiblemente, pero hay muchísimos y nosotros también día a día seguimos descubriendo y creando esa gran red en la que todos estamos unidos y en la que todos pues nos apoyamos unos a otros.
Muchas gracias, que vaya muy bien la fiesta. Ha sido un placer hablar contigo. Adiós. Muchísimas gracias. Vamos que nos vamos. Hoy un Cabe Canem atravesado por dos ríos, uno en Cacabelos, León, el otro en Xinzo de Limia, Orense. Y digamos también, contrarreloj, que la última ganadora del premio del restaurante Roma de Barcelona, del barrio de Sant Gervasi, tocando a Gracia, es Antonia Claramunt. Seguro que le encantará el menú Cabe Canem. ¿Verdad, Antonia? Saludos del equipo médico habitual. Hoy vamos pillados de tiempo y recuerden que en agosto sí estaremos los 2 viernes que nos tocan. El último que apague la antorcha y cuidado que el perro no les muerda el trasero. Feliz mes de agosto, julio por Julio César y agosto por Augustus. ¡Ay, siempre, siempre Roma, Roma forever!